¿En tu hogar habita Dios? Te hago esta pregunta porque el Señor está a la puerta llamando. Ábrele, invítalo a cenar. Él va a entrar, pero tienes que tomar una decisión. Hoy, junto al pastor Joel Sandoval, te invitamos a abrir tu Biblia, porque en la medida que la abras, el Señor va a comenzar a habitar en tu hogar y también tu vida, y te vas a dar cuenta cuán grande es la diferencia entre vivir o no vivir junto a Él. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Ya el día se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo me hallará. Mis pecados Él borró. Tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con Él. Las señales nos anuncian que muy pronto volverá. Estas cosas me pregunto, ¿cuándo te conmoverán? Al venir, mi Cristo listo te hallará. Tienes tú su eterna paz. Listo estás para morar con Él. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles, invitarles a este lugar, a este espacio, pero especialmente y principalmente tener un tiempo de paz, poder compartir la Biblia, un mensaje especial que Dios tiene para nosotros, para poder, a través de la serie del plan de salvación a través del santuario, que podamos encontrar aquellos mensajes e invitaciones especialmente que Dios tiene para nuestra vida. Porque en el fondo no queremos solamente aprender más, sino descubrir aquella voz celestial de nuestro Señor que nos invita a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Por lo tanto, junto con darte la bienvenida, queremos invitar a Dios, a nuestro corazón y especialmente donde quiera que tú estés, para que nos acompañe en el estudio de esta jornada. Querido Dios y Padre, te damos gracias por dar inicio nuevamente a un nuevo estudio de tu palabra. Queremos, Señor, escuchar un mensaje celestial, que tú nos puedas hablar para no solo comprender, sino darnos cuenta tu interés por cada uno de nosotros. Bendícenos, bendice a nuestros amigos que nos acompañan, a ellos, a sus familias, para que este tiempo de paz pueda ser un momento, pueda ser un lugar de encuentro contigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles al libro de Éxodo, capítulo 25, un texto que vamos a usar bastante, tal vez visto de diferentes perspectivas, pero esta vez lo vamos a combinar con el versículo 40 del mismo capítulo. Éxodo, capítulo 25, versículo 8, es la instrucción que Dios le da a Moisés. Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos, del pueblo. El versículo 40 dice, mira y hazlos conforme al modelo
que te ha sido mostrado en el monte. Ahora nos vamos a detener no solamente a la intención de Dios, como ya ha sido mencionado, de querer estar con el pueblo, de ser un Dios personal, un Dios de relacionamiento. El santuario era un lugar de restaurar la relación quebrada entre el hombre y Dios, producto del pecado. El santuario viene a restaurar ese relacionamiento. Y para eso Dios no podía dejar al azar ni al criterio humano la construcción y elaboración del santuario. Hay capítulos completos en la Biblia, especialmente en el Pentateuco, en donde Dios señala cada una de las partes cómo debían ser construidas y con los materiales que debían ser elaborados. Pero el versículo 40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí con Dios. Sabemos que en ese contexto fueron dadas las tablas de la ley para el pueblo, fueron puestas en tablas porque la ley ya existía. Pero nos vamos a concentrar que en ese momento, en ese contexto, Moisés recibe la instrucción y la palabra dice, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aquí viene un tremendo desafío porque la pregunta es, el santuario que en capítulos posteriores vamos a ver de qué se trataba, cuántas separaciones tenía, cuál era el inmobiliario, cuáles eran las funciones que tenía y el significado. No era al azar, ni tampoco estaba sujeto al criterio de Moisés. Todo era de acuerdo a y aquí está la palabra clave, a un modelo que Dios le iba a mostrar a Moisés. Nada podía ser ajeno ni externo a ese modelo. Entonces la pregunta es, ¿será que Moisés vio una imagen? ¿Será que Moisés vio una maqueta? ¿Será que Moisés vio algo real, pero a menor escala o a tamaño real? Al menos ya tenemos 4 o 5 preguntas de qué fue lo que vio Moisés. Hoy día vamos a hacer un estudio un tanto más lingüístico para darnos cuenta que la palabra modelo, ese modelo que Moisés vio o que Dios le mostró, refleja una realidad aún superior a lo que él debía construir. Por ejemplo, la palabra en hebreo para modelo, vuelvo a leer el texto, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La palabra modelo en el idioma original en hebreo es tavinit. La palabra tavinit se repite y es usada en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Entonces, pero todas las maneras, las diversas maneras, reflejan y van complementando el significado de lo que podemos deducir Moisés pudo ver y después como resultado fue la elaboración del santuario. El primer texto que vamos a ver está en primer libro de Crónicas, el capítulo 28. Si usted está con su Biblia, yo le invito al primer libro de Crónicas, el capítulo, dijimos, 28. Ahí está el libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Y dijimos entonces que vamos a ver la palabra tavinit, la palabra modelo, pero usada en diferentes contextos y usada en diferentes libros de la Biblia. En el primer libro de Crónicas dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. En un contexto similar, a David también Dios le revela el diseño y la forma que debía tener el templo que luego su hijo Salomón iba a construir. Pero fíjense la palabra cómo está ahora empleada. Dice, Jehová me hizo ver, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Es decir, ahora estamos viendo un diseño. ¿Qué fue lo que Moisés vio? Fue una especie de diseño, algo elaborado por Dios. No era algo inmaterial. No era que Dios se le ocurrió o espontáneamente comenzó a mostrar algo.
La palabra Tavinit también está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. Si ustedes me acompañan y nos devolvemos al libro de Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 16, dice así: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de hombre o de mujer, figura de algún animal que esté en la tierra y figura de algún ave alada que vuele por el aire. El verso 18 dice: figura de algún reptil que se arrastre sobre la tierra y figura de algún pez que haya en el agua debajo de la tierra. ¿Cuál es la palabra que se repite? La palabra que se repite es figura. Y figura en hebreo, en Deuteronomio capítulo 4, es la palabra tavinit, la misma palabra que ocupa en Éxodo 25:40 para construye el santuario de acuerdo al modelo, de acuerdo al tavinit. Es decir, aquí está diciendo Dios a través de Deuteronomio que el pueblo no se corrompa, que no haga ídolos, imágenes de figura alguna, figura de algún animal, figura de algún ave, figura de algún reptil o figura de algún pez. ¿Qué es una figura de algo? Es algo, está representando algo que está vivo. Deuteronomio está diciendo, si yo tengo una figura, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver los adornos, son algunas figuras de animales, pero no están vivas. Pero estas figuras están reflejando a un ser vivo. Pero claramente uno lo mira y uno dice el tipo de animal que es. Así son las figuras. En la antigüedad, en Deuteronomio, se estaba hablando de figuras que eran usadas para adorarlas, es decir, ídolos. Pero la palabra que se ocupa es tavinit. Es decir, podemos ir juntando los significados que Moisés vio un diseño, vio una especie de figura, pero que representaba algo que por su esencia es vivo. Por ejemplo, ustedes saben que, y nos vamos a adelantar un poco a tal vez el capítulo próximo, pero Moisés vio un arca y que debía poner en la tapa del arca 2 querubines. Entonces, esa es la figura, ese es el tavinit, pero eso necesariamente tiene que reflejar lo mismo, pero en vida. Es decir, un arca o un trono rodeado de querubines vivos, de ángeles vivos. Y así sucesivamente, todo el tavinit o el modelo que Moisés vio estaba reflejando como que él vio una figura de algo que refleja acción, que refleja vida, que refleja interacción. Y nosotros sabemos que si se le mostró un santuario terrenal, un tavinit, un modelo terrenal, entonces esa figura viva está siendo representada en el santuario celestial o está siendo vivo en el santuario celestial. Pues bien, acabamos entonces de ver ahí Deuteronomio capítulo 4, versículos 16 al 18. Figura, es una figura inerte, no se mueve, pero refleja o una sí que está viva y que se mueve. Bueno, tavinit también es usado en el segundo libro de Reyes, el capítulo 16. Segundo libro de Reyes, si ustedes me acompañan, ahí en la Biblia, las Escrituras, segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 10. Dijimos que íbamos tal vez a entrar en esto, es necesario hacer un recuento lingüístico para buscar esta palabra en usos diferentes de otros textos bíblicos para descubrir la esencia del significado. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 10 dice: después fue el rey Acaz a encontrarse en Damasco con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a todos los detalles. ¿Qué les parece? ¿Cuál será tavinit? ¿Cuál será la palabra modelo? La palabra tavinit es aquella que dice la descripción. Vamos a volver a leer ahora el versículo para ya conectar con la palabra modelo o tavinit. Después fue el rey Acaz a encontrarse en Damasco con el rey de Asiria.
Cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a todos los detalles. Interesante. Es semejante a lo que Moisés ve, Moisés ve detalles. Y aquí la palabra en español ocupada es descripción. Está describiendo detalladamente. Es decir, si vamos juntando, David se fue mostrado un diseño, en Deuteronomio se ocupa la palabra figura de algo que es real, que está vivo, y ahora nosotros vemos una descripción detallada. ¿Qué fue lo que vio Moisés? No simplemente fue una maqueta, sino que era una descripción detallada de todas aquellas figuras que él debía construir, o el pueblo debía construir, que reflejaban una realidad viva, una realidad superior y mayor y mejor. Sigamos en este viaje descubriendo la palabra Tavinit, la palabra modelo, esta vez en el Salmo 106. Cuando vamos hacia adelante, vemos que incluso en la literatura poética está esta palabra, Salmo 106. Dice allí la palabra de Dios en el versículo o en el verso 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Aquí es un poco más claro, la palabra es la imagen. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Es decir, la palabra imagen de un buey. El buey la imagen no come hierba, pero sí el buey es capaz de comer hierba. Es decir, la palabra imagen está involucrando no solamente un ser vivo, sino también cualidades del ser vivo. Está la imagen del buey, el cual puede comer hierba. Podemos decir, yo le puedo mostrar la imagen de un buey y le pregunto, ¿qué es capaz de hacer el buey? La sola imagen me dice, come hierba, es capaz de correr en el campo, es capaz de hacer esto, otro, ir de acá, ir para allá. Es decir, lo que Moisés ve, la palabra Tavinit, involucra no solamente mostrar algo a través de un diseño, a través de una figura, sino que es algo que está vivo y ahora se agrega, es algo que tiene acción, es algo que es dinámico. El mismo libro de Salmos 144 también ocupa esta palabra. Y cuando vamos al 144, verso 12, encontramos el siguiente versículo. Pendientes, estemos atentos porque estamos buscando la palabra, el significado múltiple que tiene en sus distintos usos la palabra Tavinit. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, cual las de un palacio. ¿Cómo es así? Aquí ya tal vez es un poco más complejo. No es complejo, lo que pasa es que es literatura poética, los salmos. Pero fíjense que está diciendo, sean nuestros hijos como plantas. O sea, literalmente es imposible que sea así, sino que está diciendo que a través de un atributo queremos que nuestros hijos sean como plantas, que tal vez que sean duraderos, que sean de bendición para otras personas, etc. Crecidas en su juventud. Y nuestras hijas como esquinas labradas, cual las de un palacio. Y la palabra Tavinit es esa comparación, cual la de un palacio. Es decir, es la comparación. Es decir, Tavinit significa algo que representa algo simbólico, pero que no puede ser. Me explico. ¿Pueden nuestros hijos ser una planta? ¿Podemos plantarlos? No. ¿Pueden ser nuestras hijas columnas de un palacio? Por supuesto que no. Pero están reflejando cualidades intrínsecas. Es decir, Tavinit, el modelo que Moisés vio, también ese modelo, ese diseño, esa figura está reflejando que un cordero es un animal, pero necesita, o un mueble, es un mueble de madera de acacia, tal vez forrado en oro, bañado en oro, pero que está reflejando algo que intrínsecamente no puede ser, pero sí en su significado quiere reflejar algo, una enseñanza. Bueno, la palabra Tavinit aparece también en el Nuevo Testamento, pero en el griego la palabra es tipos. La palabra tipos, y fíjense que aparece, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 7, porque tenemos que revisar Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el libro de Hechos, el capítulo 7,
señala lo siguiente la palabra de Dios. Ya, Tavinit no puede ser porque es hebreo. Y el libro de Hechos fue escrito en idioma griego. Por lo tanto, la transliteración de Tavinit en griego es tipos. Y dice allí, en Hechos capítulo 7, verso 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Es decir, el libro de Hechos está trayendo Éxodo 25:40. El modelo que Moisés vio en el monte es lo que Lucas está escribiendo ahí en Hechos capítulo 7. Y está diciendo que la palabra tavinit es la palabra tipos. Y el Nuevo Testamento también abundan las palabras, pero por razón del tiempo no vamos a seguir. Pero los significados se van complementando uno con otro. Querido amigo, querida amiga, ¿por qué nos hemos detenido tal vez en algo un poco más técnico? Para poder entender que lo que Dios en el monte Sinaí le muestra a Moisés, ese modelo es la figura, es la esencia de algo que ya existía, de algo que está en funcionamiento dinámico. No es algo que se origina ahí en el monte Sinaí. No es algo que se origina con la construcción del tabernáculo en la tierra o en el desierto. Es algo que siempre ha existido y ha estado. Y es lo que nosotros llamamos como el cielo. Es el santuario celestial. Y en los próximos capítulos vamos a ver que cada uno de los elementos del diseño, el cual fue diseñado o mostrado por Dios detalladamente, quiere reflejar una realidad celestial. Ahora, lo celestial es eterno. Por lo tanto, siempre ha estado eso. Y aunque hoy en día, para ti y para mí, no exista el santuario, no tengamos que hacer esos ritos del santuario, hoy en día, ¿sabes qué? El santuario celestial permanece. Es por eso que es importante estudiar lo que Moisés le fue mostrado y revelado, porque de esa forma nosotros podemos ver tal cual como un telescopio más allá de nuestros ojos y podemos ver esa realidad a la cual Tavinit, el modelo, quería mostrar. Una realidad aún mayor, una realidad viva, algo que persiste y perdura en el tiempo, algo en el cual tú y yo tenemos que ver. Es el santuario celestial. Y a través de este estudio del santuario nos vamos a dar cuenta que no solamente estamos estudiando algo que ocurrió en el pasado, sino que debemos estudiar algo que tiene mucho que ver con nuestra vida personal, que tiene que ver con nuestras decisiones el día de hoy. Por lo tanto, Dios en su misericordia mostró esto para Moisés y Moisés tuvo el privilegio. Por eso cuando después él volvió al pueblo, volvió con su rostro que irradiaba la gloria de Dios. Porque Moisés tuvo un privilegio tremendo de poder ver aquel diseño, aquel modelo que refleja la realidad máxima del esfuerzo celestial, de todo el cielo, haciendo todo lo posible. ¿Sabes para qué? Para que hoy tú y yo podamos tener la salvación en Cristo Jesús, para que podamos conocer el plan de salvación y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si es así tu deseo, yo te invito a que podamos orar. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, porque incluso hasta tu palabra se llena de significado al entender cuál es la intención del cielo para nuestra vida. La intención del cielo es que podamos comprender el plan de salvación, entender que no solamente la Biblia refleja un estudio de la antigüedad, sino de algo que trasciende los tiempos y las edades y las personas, y es tu plan de salvación que quieres que cada uno de nosotros pueda aceptar para ser salvos en Cristo Jesús por medio de la fe. Bendice a nuestros amigos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org.
Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.